Buenas noches, sean todos y sean bienvenidos a nuestra tercer clase de este curso que pues, nuestro Padre nos ha permitido estudiar juntos, aprender juntos y pues siempre va a haber cosas nuevas que aprender y si no que recordar. Y pues bueno, hoy vamos a estudiar algunos temas interesantes que creo que nos van a ayudar a comprender porque ha habido tantos comentarios en las redes por todo lo que está pasando, sobre todo lo que pasó de este COVID, el 19, y luego que surgió la peste negra nuevamente en otro lugar. Entonces, ha habido muchas inquietudes, ya están las pestes, ahora sí se va a poner la cosa difícil. Y pues bueno, vamos a dar la clase que no envié, pero la vamos a estudiar juntos. Voy a poner las diapositivas para que veamos la clase. Bien. Pues es la clase 3, Ciencia Ficción o Profecía, y pues lo que vamos a estar estudiando juntos en este día, pues realmente vamos a aprender acerca de lo que es la tendencia que hay en estos tiempos y pues de alguna manera también vamos a observar que pues no debemos entrar en un alarma o pánico, que sí la situación se está poniendo difícil, sí yo lo sé, pero ustedes vamos a aprender algunos detalles en este momento. Los acontecimientos actuales, como nos muestra aquí, dice a nivel mundial, abre la pregunta si estamos en el fin de la era o el fin del mundo, si el arrebatamiento está cerca, que son una de las preguntas que han estado surgiendo y más que nada porque son bajo la influencia de lo que es el cristianismo, como veíamos, por los conceptos apocalípticos. El mesianismo, que realmente está de moda, sobre todo estos últimos 20 años, y más ahora con las redes sociales, con YouTube y todo eso, se ha propagado más la idea de que es una doctrina realmente tardía, eh, que nació precisamente en el judaísmo. Y los temas apocalípticos y el mesianismo van de la mano. Y esto surgió del mesianismo, surgió en el post-exilio. Pues estaban buscando realmente una restauración total del reino de Israel. Pues si nosotros recordamos lo que hemos estudiado juntos, el reino de Israel, pues ya vimos de dónde viene, de dónde surgió, y pues los que regresaron del exilio, pues son judaítas prácticamente, son judaítas. Entonces, si estamos en el fin de la era, la pregunta es, entonces, si estamos en el fin de la era, ¿es el fin del mundo o son dos cosas diferentes? Y aquí puse en esta frase, sí estamos en el fin de la era, pero no es el fin del mundo. Es el fin de la era de la humanidad porque estamos entrando a los transhumanos, robótica, inteligencia artificial, abreviado IA, infotecnología, biotecnología y bueno, big data, o sea, muchas cosas que hay en estos tiempos y que va a ir creciendo, que aunque en este momento ya están eh, trabajando, obteniendo mucha información, es lo que les voy a ir mostrando. Por ejemplo, vemos lo que es la inteligencia artificial, vemos los transhumanos, los que tienen un brazo, vamos a decir, biónico o dos piernas biónicas, dependiendo, como vemos ahí en la pintura famosa de la creación, y ahora vemos la creación del transhumano y lo que tiene que ver con Dios, supuestamente ahí, Deus. Y pues bueno, estos son figuras, fotografías que nos muestran cómo están la ideología de este tipo de tecnología, más bien, que está ya, que ya existe, ¿ok? Las revoluciones en la biotecnología y infotecnología nos proporcionarán el control de nuestro mundo interior y nos permitirán proyectar y producir vida.
Una de las cosas que están haciendo prácticamente con la tecnología es buscar que el hombre, pues de ser posible, si pudiera ser eterno, mejor, pero están buscando que el hombre pueda durar más tiempo. Andan haciendo experimentos donde si pueden pasar la conciencia que está atrapada en un cerebro y poderla poner en un robot, en un cuerpo metálico que se conecta, en fin, andan pensando y buscando todo eso, aunque nosotros no nos damos cuenta de que están trabajando en eso, ya están intentando. Por eso los transhumanos. El humano está aprendiendo a diseñar cerebros y alargar la vida, pero sabe cuáles serán las consecuencias. Entonces, no, muchas veces estamos viendo esto aquí, las películas y todo eso, pero que en la realidad lo están ya buscando hacer que sea una realidad, perdón, otra vez dije esa palabra, este, y están trabajando, pero a veces no miden las consecuencias que puede traer todo eso, de buscar alargar la vida de las personas, como dice, pero ¿cuáles serán las consecuencias de todo esto cuando el hombre está aprendiendo a diseñar cerebros, está aprendiendo a buscar la manera de alargar la vida, está buscando la manera de clonar eh, personas, en fin, prácticamente están siendo como Dios en el aspecto, no que sean Dios, sino están buscando ser como Dios en el aspecto de la creación. Al humano le gusta mucho inventar herramientas que usarlas sabiamente. Entonces, desde la antigüedad, el ser humano ha buscado de hacer herramientas con piedras, con ciertas piedras, metales y cómo ha ido avanzando en la tecnología hasta el día de hoy, porque el ser humano, por naturaleza, le gusta hacer herramientas, ¿sí? Entonces, es más fácil, dice, reconducir un río, y fíjense esta analogía, reconducir un río mediante la construcción de una presa que predecir las complejas consecuencias que ella tendrá para el sistema ecológico de la región. Es decir, el hombre ve que uy, el río está fluyendo mucho, hay mucha agua, vamos a poner una presa y hay que se haga una laguna grande y vamos a controlar el agua, pero no mide las consecuencias que esto puede traer al sistema ecológico de esa región, sino pum, lo hacen. Y así como este tipo de cosas hace el ser humano en otras áreas. La tendencia, y aquí vamos a ir analizando ya metiéndonos poquito a poquito, la tendencia del mercado laboral en el 2050 estará caracterizado por la cooperación humana y la inteligencia artificial. Es decir, los van a cooperar los dos en lugar de estar en una competencia entre el uno y el otro. Por ejemplo, para poder mover un dron, pero un dron gigante que trae misiles y todo, se necesitan por lo menos 30 personas, ¿ok? Que están en un lugar ahorita, actualmente. Todo eso, como va pasando el tiempo, va disminuyendo cantidad de personas. Pero esas personas deben de estar diestras, conocer inteligencia artificial, programación, estar en toda esa tecnología. Entonces controlan el dron desde un lugar y pueden tener un dron que esté volando por Pakistán, que esté volando por bueno, en diferentes lugares, en Rusia, en Europa, en fin, todos esos lugares, en Asia, todos esos lugares, puede andar un dron por ahí volando y lo estamos controlando desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, por decirlo así, desde cualquier país, se puede estar controlando un dron que está lejos. Por supuesto que eso tiene que ver la transmisión de Internet y todo lo que es la vía satelital. Entonces, estamos viendo que la tendencia para el 2050 es la cooperación entre el ser humano y la inteligencia artificial. Como dice aquí la frase, necesitarán humanos especializados y en consecuencia, a pesar de la posibilidad de que aparecieran muchos nuevos empleos humanos, quizá puede surgir una nueva clase y una ocasión ya se los mencioné, y es la clase inútil. Es decir, las personas que de aquí en adelante no se preparen en estas áreas, se especialicen, porque cada vez los empleos van a ir disminuyendo, porque la tecnología
va a ir aumentando. Y si las personas no se actualizan, se quedan en un sector que se llaman inútiles. Entonces, ¿qué significa? Si hay un inútil, significa que hay útil. Entonces, la tendencia en las próximas décadas, ya las castas van a ser prácticamente, ¿es útil o no es útil? ¿Okay? Por eso nosotros debemos visualizar la próxima generación, que realmente estamos hablando de aquí de 3, 30, 40 años, posiblemente ya no estemos aquí en la tierra, a lo mejor sí. Eh, Dios, solamente nuestro Padre Santo sabe el tiempo que estaremos en vida. Pero si eso fuera de 30 a 40 años, pues tengo 59 más 40, pues ya estamos ahí pisando los 100, si es que el Eterno así lo quisiera. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos visualizando las próximas décadas y posiblemente no nos va a tocar ver todo eso, pero las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, sí deben de estar preparados ya en esa área, porque si no pueden entrar en un área de inútil. Es como en estos tiempos. Están los celulares que se conocen como smartphone, los teléfonos inteligentes. Ahí tenemos ya inteligencia artificial, un poquito ahí donde nosotros ya estamos interactuando. Antes teníamos los teléfonos esos chiquitos como del Oxxo, que nada más eran llamar, era para llamar, recibir llamadas y mensaje de texto y párale de contar, ¿no? Y en aquellos tiempos para nosotros fue, wow, fue algo muy bueno. Entonces fueron avanzando, avanzando, llegaron los teléfonos ya con pantalla táctil y luego estos BlackBerry y luego vinieron los otros, los Android y en fin, el día de hoy tenemos teléfonos que ya son tan avanzados que se conectan al reloj y el reloj te puede llevar el pulso, el corazón, como lo hemos platicado. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo la Big Data, que ahorita vamos a hablar, está recapturando, está tomando información de muchas personas, yo diría de miles de millones de personas a nivel mundial. Ahora, ahorita hay personas en estos tiempos que no saben usar un teléfono inteligente, ¿sí? Oye, es que yo no sé cómo se usa esto y cómo le hago. Entonces se encierran y se topan y ya no pasan a otro nivel, se quedan ahí más. Entonces yo les sugiero a ustedes que si hay momentos que te atoras, por ejemplo, yo no soy experto en la inteligencia artificial, pero doy gracias a Dios por Google porque tengo un problema, no sé qué hacer esto, ¿cómo lo hago? Me voy a Google, le pregunto y ahí hay tutoriales. ¿Cómo usar el Zoom? Voy a Google y ahí me dice cómo. Así aprendí y sigo aprendiendo. Entonces, así como ahorita las personas a veces se atascan y ya no saben qué hacer a la próxima, cómo resolver un asunto y cosas así, es necesario aprender a usar ya lo que tenemos como información en la red para irnos, pues ahora sí que aprendiendo, autodidactas. Hay personas que tienen la habilidad de enseñar cómo usar el Zoom, cómo usar el Gmail, porque ya Gmail también tiene para videos como estos, en fin, cómo usar el Messenger de Facebook para hacer conferencias como esta. No sé hacerlo, bueno, pues vámonos a YouTube. A lo que yo me estoy refiriendo es que nosotros estemos preparados también, pero también necesitamos ir empujando a la siguiente generación a que se abra paso, a que aprenda a moverse, porque ya las redes sociales, por decirlo así, es parte de la vida cotidiana y la inteligencia artificial ya empieza a ser parte de nuestra vida. En el siglo XIX, la revolución industrial generó nuevas condiciones y problemas que ninguno de los modelos sociales, económico y político existente podía resolver. Entonces, cada vez que hay un cambio, surgen problemas, ¿eh? Entonces, esto estamos hablando del siglo XIX. Por ejemplo, el feudalismo, la monarquía y las religiones, y eso hoy vamos a tocar un poquito acerca de esto. Las religiones tradicionales no estaban preparadas para gestionar las metrópolis industriales, a los millones de obreros desarraigados o la siempre cambiante economía moderna. Es decir, siempre que venía un cambio, como en el caso de la revolución industrial, después viene el feudalismo y todo lo que acabo de mencionar, vienen cambios, cambios. Hablando de la revolución industrial, mucha gente fue desarraigada, movida de sus tierras
para poder ser parte obrera de un sector, prepararlos, en fin. Entonces, todo esto va a traer problemas. En consecuencia, la humanidad tuvo que desarrollar nuevos modelos como las democracias liberales, dictaduras comunistas y los regímenes fascistas, que en más de un siglo de guerras y revoluciones terribles se probaron estos modelos. Es decir, todo esto de la revolución industrial y todos estos cambios trajo, por supuesto, como lo que acabo de mencionar, estas nuevas democracias, lo que le llaman democracias liberales, dictaduras comunistas, todo eso nació, pero todo también fue a través de guerras, revoluciones terribles, revoluciones internas muy fuertes. Y pues bueno, las externas ya son las guerras. Ahora, fue como separar el grano de la paja y poner en marcha las mejores soluciones. Entonces, cada vez que vemos cambios, como ahorita vimos la revolución industrial y cosas así, lo que está por venir es un cambio y es un cambio bastante fuerte, ¿ok? Y ya no es tanto de guerras como antes, de países contra, ahora sí te voy a mandar mis aviones, mis tanques, y aunque todos los países los tienen, pero ya las cosas van siendo diferentes. Ahora, el reto que la infotecnología y la biotecnología que están trabajando muy de la mano, ellos plantean a la humanidad del siglo XXI, es muy grande y dice, dado el inmenso poder destructor de nuestra civilización. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Significa que en este siglo XXI, lo que es la infotecnología, la biotecnología, es algo que está también trayendo destrucción, ¿sí? Por decir, lo que estamos viendo ahorita de las bacterias, que es un ejército invisible que está atacando, pero que también son hechos a propósito, con un propósito definido, y que todo está relacionado en la geopolítica, que está relacionado en la economía. Entonces, pues, todos estos cambios, esa también es una guerra invisible con seres invisibles. Ya viene ahora la gripe porcina y todavía ni salimos del COVID-19. Y pues bueno, está la peste negra en Indonesia, en fin, todos estos lugares están siendo infectados, pero se sueltan esos virus porque viene un cambio. Ahora, no debemos permitirnos más modelos fallidos de guerras mundiales ni revoluciones sangrientas. Es decir, ya no debemos permitirlo. No es fácil. Ahora, la inteligencia artificial suele asustar a la gente porque cree que se van a revelar algún día como en la película de Terminator. Es decir, cuando se habla de inteligencia artificial, y como ya vimos muchas películas y sobre todo la Terminator, este, puede ocasionar miedo. Y si se revelan el robot y ahora nos quieren matar como el Terminator, y si pasa esto y el otro, pues bueno, realmente esto no es la tendencia. Hollywood tiene esas películas, de alguna manera generan miedo. Pero más bien los robots obedecerán siempre a sus amos y nunca se van a revelar porque son robots, ¿sí? Entonces, vamos a dar más información al respecto. ¿Por qué no se van a revelar? Bueno, los sistemas de vigilancia, estos sí son los más peligrosos. Yo le decía una ocasión que cuando nosotros compramos un libro en línea, Amazon, por decir, o a cualquier librería digital que están conectadas de alguna manera al Big Data, pero una de las más fuertes y grandes es Amazon. Lo que es Amazon, Google, Facebook, de alguna manera Twitter, ellos están brindando información de qué persona eres tú, quién eres tú, cómo piensas, cuáles son tus tendencias, en fin. Entonces, lo más peligroso actualmente y lo que es la tendencia en los próximos 30, 50 y 100 años y más, no sé cuánto dure la humanidad, es esto, el sistema de vigilancia. Quizás han escuchado los algoritmos de vigilancia. Son potentes, ¿sí? Dice, es un arma de doble filo. Quizás sean lo mejor que le haya ocurrido a la humanidad, pero pierden su privacidad. Es decir, nos pueden conocer íntimamente cómo pensamos. Es más, estás leyendo un libro en línea que has comprado
pero el libro te está leyendo a ti al mismo tiempo. Entonces, porque están viendo quién eres. Dice, quien tiene los datos, esta es una frase importante para estas próximas décadas, quien tiene los datos es el que gobierna. Por supuesto, por eso les estoy diciendo Amazon, Facebook, Amazon, Facebook, Twitter, Google, todos ellos tienen mucha información de nosotros. Los algoritmos del Big Data pueden empoderar a un futuro, al famoso Big Brother, el gran hermano, con la tendencia a que la humanidad terminará sometida a un régimen de vigilancia en el que cada uno de los individuos es controlado todo el tiempo. Entonces, el Big Data con este famoso Big Brother es como, el Big Brother era un programa que ustedes recordarán que había cámaras en todos los cuartos, en todos lados, no me acuerdo, creo que en el baño, ¿no? Y y podían ver qué hablaban, qué hacían, qué comían y todo eso. Entonces, estos algoritmos del Big Data, pues es para, en un futuro, se va a empoderar al conocido Big Brother, por decirlo así, el gran hermano. En las próximas décadas, no tendremos que lidiar con la elaborada pesadilla de la ciencia ficción, ¿sí? En la que la inteligencia artificial adquiere conciencia. Aquí viene la clave. La inteligencia artificial busca tener conciencia y decide esclavizar y aniquilar a la humanidad. Bien, esto en las próximas décadas, esto no va a pasar. Ahí les puse una foto del Terminator donde se le ve cara de humano y la otra cara pedazo de metal porque era un robot con una cubierto de un gel que parecía humano. Bueno, nosotros no vamos a lidiar. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra importante, conciencia. Dice, no hay razón para suponer que la inteligencia artificial adquiera conciencia, porque la inteligencia y la conciencia son cosas muy, pero muy distintas. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. La conciencia es la capacidad de sentir dolor, alegría, amor e ira. Están buscando que los robots tengan conciencia. De alguna manera hay ya robots con inteligencia artificial que como que puede expresar, pero es algo programado, como que expresa tristeza, preocupación y cosas así, pero realmente todavía no lo están logrando. Están buscando de alguna manera mover los cerebros de un ser humano, que es donde está la conciencia, y poderlos adaptar a un cuerpo metálico que no se va a envejecer. El cerebro puede durar más años teniendo toda la irrigación que necesita y los nutrientes que necesita en esa irrigación de sangre y puede durar más, si pueden lograr que eso dure más años el cerebro, entonces esa conciencia de esa persona va a durar más años. Solamente así, ¿sí? Pero están en eso, están buscando el tener esa cuestión. Aunque hay películas que dicen que ya lo lograron. Los robots actualmente no tienen conciencia, ¿ok? Aunque nos las pintan como que se entristecen, como que si tuvieran un sentimiento, como si les doliera algo, en fin, pero son robots, aún todavía en nuestros tiempos. Y pues viene la pregunta aquí, que ahorita ya vamos a entrar a unos libros que vamos a leer juntos. En el siglo XXI que actualmente estamos, ¿es el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser? Entonces, pues vamos a ver algunas partes de la escritura que hay escritos y vamos a ver a Baruch. Yo les mandé el libro para que lo leyeran, pero ya para terminar esta diapositiva y pasar a otras, quiero decirles rápidamente las los que son los libros que estamos estudiando. Dice, en cada nueva era hay un nuevo orden que define el rumbo y el sistema de gobierno para el control. Entonces, si nosotros estamos hablando que estamos en el fin de la era, y estamos hablando que el fin de la era no va a ser este año ni va a ser el próximo. Estamos hablando que el fin de la era se refiere al fin de la era de la humanidad, es decir, que van a brincar de que ya la humanidad va a pasar a ser a un transhumano, ¿ok? Entonces estamos hablando de que ya están buscando ya eso
que sea, aunque ya hay personas así, pero que sea algo ya más abundante y que ayude a controlar. Cada cambio de era hay una nueva orden, por eso se llama el nuevo orden mundial, ¿sí? Porque están definiendo el rumbo de la humanidad, la manera en que va a ser controlado, y una de las maneras que yo les acabo de mencionar es a través del Big Data, de lo que es infotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y todo lo que hay en esas cuestiones. Los libros es Los Apocalipsis de Antonio Piñero, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, Homo Deus, Yuval Noah Harari, y de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Este personaje, que es un historiador de Israel, allá de la Universidad de Israel, hace un análisis en cada libro, se enfoca en ciertos puntos que ya se los di para que ustedes puedan irlos leyendo, y él hace un análisis de las tendencias a futuro. Entonces, ahorita comentamos un poquito de esto y de lo que es la tendencia, de lo que estamos viendo actualmente. Bueno, voy a salirme de esto y voy a entrar a otra, un segundo, voy a cerrar esta una vez y vamos a abrir otro. Ok. Ujú. Vamos a ver un poquito del libro de Baruch. Sí, sí, pregunto, y alguien nada más, una persona que me conteste, ¿sí pueden ver la pantalla del libro de Baruch? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí lo logran ver? ¿Alguien que me diga? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Gracias por ayudarme. Bien, entonces vamos a estar viéndolo aquí juntos, lo vamos a estar analizando y quiero que observen algunas cuestiones. Este se llama el primer Apocalipsis de Baruch, y es importante aquí cómo, cómo funciona esto. Dice, a ver, ahí está. Dice, la destrucción del templo de Jerusalén a los romanos en el año 70 después del Mesías. Un segundo. Lore, ¿puedes bajar? Bien, la destrucción del templo de Jerusalén a los romanos en el año 70 después del Mesías le supuso colapso definitivo en un aspecto esencial de la vida religiosa judía, la posibilidad de realizar sacrificios, permanecer en contacto. Se me cayó un vidrio. No veo. Y por acá, no sé. Bueno, perdón, es que se me cayó un lente de mis lentes y le pedí ayuda a mi esposa. Bien, entonces estamos viendo cuándo se escribió este libro. Para que se den cuenta, habla de la destrucción de Jerusalén de los romanos en el año 70. Entonces vayan tomando consideración esto, porque este es un libro apocalíptico hablando de la terminación de estos tiempos. A ver, aquí no. Si no, allá, yo lo estaba limpiando aquí. Aquí está, mira. Y chequen este dato. Dice, este hecho fue totalmente incomprensible para el pueblo. Se veía privado de los puntos importantes de referencia para su vida religiosa. Esto que estoy leyendo es el comentario del filólogo Antonio Piñero, ¿ok? Y luego dice aquí esto importante, dice, este hecho fue totalmente incomprensible para el pueblo que se veía privado de uno de los puntos más importantes de referencia para su vida religiosa. ¿Cómo había podido permitir Dios esta desgracia? Chequen las preguntas gracias, que hace el autor de este libro. Y dice, este es el contexto de crisis donde surge el Apocalipsis de Baruch, cuyo autor intenta ofrecer una explicación religiosa de los catástrofes y pretende que su escrito sirva
de medio para reafirmar la vida, la propia vida, dice, y para reafirmar la propia identidad nacional judía tan herida en esos momentos de angustia. Ahora, yo quiero que vayan observando la explicación del filólogo, que se me hace muy interesante. Y siempre están hablando de cómo explicar, eso es lo que me llama la atención, de cómo explicar de manera religiosa lo que están pasando, ¿ok? El catástrofe. Bien, ahora dice aquí el comentario antes de leer un poquito de este libro. La obra tiene un marco ficticio y presenta como protagonista a Baruch, escriba y secretario del profeta Jeremías. En la narración, Baruch asiste a la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios al final del asedio en el año 586 antes de la era cristiana. Chequen, hablando del segundo templo y luego del primer templo, dice, tras la desolación impone a Dios al protagonista la misión de guiar al pueblo que ha quedado en la ciudad para lo que recibe una serie de revelaciones que tienen como pretensión pretensión última explicar el sentido del catástrofe. Es como en estos tiempos lo que estamos viviendo, que lamentablemente han muerto muchas personas y también lamentablemente podemos decir que muchas de esas muertes no fue por COVID, sino que se las atribuyeron al COVID, pero no fue el COVID. Entonces, muchos ya están explicando que la profecía, que quieren explicar de manera religiosa lo que está pasando ahorita, y que ya dijo esto aquí, ya dijo el otro acá. Es lo mismo que sucedió en el segundo templo y refiriéndose a lo que pasó en el primer templo con los babilonios. Recuerden esto, siempre que las escrituras apocalípticas son de autores desconocidos, anónimos, como lo que son los evangelios y como es el Apocalipsis de Juan, que se le atribuye a un Juan, pero no se sabe realmente qué Juan es, ¿ok? Los evangelios de Juan también, las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera, el evangelio de Juan y el Apocalipsis de Juan son de autores anónimos, prácticamente. Bueno, el autor de aquí de Baruch dice, es desconocido, es un judío aferrado, y fíjense, vayan checando para que cuando hagamos una parte de la lectura del libro, que vamos a ver algunos puntos, se den cuenta quién es el que lo escribió. Es un judío aferrado a la tradición religiosa de Israel, conocedor de los elementos de la imaginería, es decir, la imaginación apocalíptica usual, y también experto en los métodos de la enseñanza rabínica. Vivió muy presumiblemente en los tiempos difíciles que siguieron a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Ahora, chequen el dato. Es un escritor anónimo, pero que dice que era Baruch, que vivió en el tiempo eh, de la caída del primer templo en el año 586. Es como en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un autor anónimo, aunque está un mensaje apocalíptico, entre comillas, pero se escribió precisamente en el segundo siglo antes de la era cristiana, y él vio todo lo que pasó con todo lo de Antíoco Epífanes IV, la desolación del templo, y todo eso lo vivió, pero él atribuyó su libro a un personaje de la tradición oral conocido como Daniel, que fue la época del exilio. Bien, entonces dice, quizás fue testigo de los acontecimientos de la caída del templo en el año 70. La obra fue escrita probablemente en hebreo y luego traducida al siriaco, porque hay otra obra de Baruch en griego, se llama el Apocalipsis de Baruch en griego, y ahí sí está con toda la mano católica, todo el lenguaje católico, romano, cristiano, ahí está. Entonces nos quedamos, dice, la catástrofe lleva al desconocido autor a rechazar la idea de un futuro reino mesiánico meramente terrenal. Ojo con eso. Es decir, que este personaje está pensando algo que no es terrenal ya. Únicamente la observancia de la ley divina, es decir, la Torah, conocida exclusivamente por Israel, será el medio eficaz para la salvación del pueblo. Entonces vayan dándose cuenta cómo todo lo está ya canalizando a la religión
del judaísmo que nació en el segundo templo. Porque recuerden que en el preexilio no había tal Torah como se conoció en el segundo templo, cuando se recopilaron las 4 fuentes y se formaron los 5 libros de la Torah. Dios, dice aquí, Dios creador que gobierna su creación, sigue considerando a Israel como su elegido, ojo, y amado a pesar del castigo actual. Pronto llegará al final, Dios juzgará, dice, se vindicará a sí mismo, salvará a Israel y condenará a las naciones que han rechazado su divinidad. Entonces ya esto es un comentario del filólogo que pues está relacionado con otros filólogos que han llegado a esa conclusión. Y aquí ya empieza a mostrarnos, dice, destrucción de Jerusalén por los babilonios. O sea que empieza a relatar su historia desde Jeconías, precisamente la destrucción del templo por los babilonios. El capítulo 1 del 1 al 3, capítulo 3 del 1 al 2 y el capítulo 3 de este libro. Aquí es lo que se va a leer. Voy a leer algunos puntos que yo marqué con amarillo para que ustedes vayan notando la parte apocalíptica, porque está muy relacionado con lo que estamos hablando del siglo XXI, si realmente se va a acabar ya en este año. Algunos dicen que en el 2030 todo va a haber arrebatamiento, va a haber muchas cosas y va a haber destrucción, en fin. Pues bueno, tenemos que ir analizando esta filosofía, esta doctrina judía, ¿sí? Porque el mesianismo nació en el judaísmo precisamente. Dice aquí, dice, la palabra del Señor vino a Baruch, hijo de Nerías, y le dijo, ¿has visto todo lo que me ha hecho este pueblo? Las maldades que cometieron las 2 tribus que han quedado son mayores que la de las 10 tribus que fueron cautivadas. Voy a dispersar a este pueblo entre los gentiles para que haga el bien entre ellos. Es decir, vamos a dispersar prácticamente a las 2 tribus para que lleven la luz, para que se hagan el bien a las demás naciones. Entonces, esta parte sí lo voy a leer porque es importante. Dice, llegó el día siguiente y aquí que el ejército de los caldeos rodeó la ciudad. Por la tarde yo, Baruch, abandoné al pueblo, salí y me establecí junto a una encina. De repente un fuerte espíritu me elevó y me hizo subir por encima de los muros de Jerusalén. Cuando miré, he aquí que había 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 ángulos de la ciudad y cada uno de ellos sostenía una antorcha de fuego en sus manos. Otro ángel bajó del cielo y dijo, coged vuestras antorchas y no las encendáis hasta que yo les diga, pues he sido enviado en primer lugar para decir una palabra a la tierra y colocar en ella lo que me ha ordenado el Señor Altísimo. Entonces lo vi descender hasta el Santo de los Santos, estamos hablando del lugar santísimo, y coger ahí el velo, la puerta propiciatorio, las 2 tablas, el vestido. Las 2 tablas se está refiriendo a las supuestas tablas de Moisés. El vestido y tanto los sacerdotes y el incensario, las 48 piedras preciosas con las que se viste el sacerdote y todos los vasos santos del tabernáculo. Dijo a la tierra con voz alta, tierra, tierra, escuchen la palabra del Dios poderoso, recibe estas cosas que he confiado y guárdalas hasta los tiempos postreros. Cuando se te dé la orden, entrégalas y para que no las dominen los extranjeros, pues ha llegado el momento en que Jerusalén será preservada por un cierto tiempo de su destrucción total hasta que se diga y vuelva a ser reparada para siempre. Entonces ya de aquí ya nos está mostrando una Jerusalén que va a ser para siempre, que va a ser reparada, y también está hablando de una visión. Recordemos que supuestamente es Baruch, se escribió en el año 70, estamos hablando que él como que se trasladó y se hizo pasar por Baruch y vio todas las cosas, vio ángeles. Ya cuando hablan de eso, de que ven ángeles y el ángel me dijo y me elevó, no sé si se les hace parecido a Apocalipsis, que más o menos en esas fechas, entonces tienen ese mismo lenguaje apocalíptico, me elevó y pude ver. Y en el cristianismo traducen eso de que me elevó, lo traducen como el arrebatamiento, porque he escuchado a muchos pastores, amigos míos,
cuando hemos llegado a platicar, que me dicen esto, es que aquí está el arrebatamiento cuando Yeshua le dijo a Juan, lévate, ven acá y cosas así, ese es el arrebatamiento. Bueno, entonces vemos acá que Baruch tuvo una visión, ¿ok? En una dice, vino la palabra de Dios y me dijo, así como los profetas de la antigüedad, y luego viene que vio, o sea, fue una visión y vio ángeles, algo parecido como Apocalipsis. Las dudas de Baruch y la primera revelación, ya estamos hablando en su capítulo 13 del 1 al 20. Entonces, aquí, pues Baruch empieza también a recibir, álzate Baruch, escucha la palabra de Dios, serás conservado hasta la plenitud de los tiempos para que actúes como testigo. Y si estas prósperas ciudades desde entonces dicen, ¿por qué Dios envía sobre nosotros estas tribulaciones? Estas palabras las hemos escuchado en muchas personas hoy en día. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasan guerras? ¿Por qué muere gente? ¿Por qué hay tanta gente, niños que están muriendo de hambre en África? Y el por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces, aquí hay una pregunta también, ¿por qué Dios envía todas estas tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que venga el COVID y mate a tanta gente, no? Son preguntas que se hacen normalmente las personas. ¿Qué mal, dice, que mal, peor que esto que hemos visto? Hemos de esperar ver. ¿Qué provecho sacaron los que reconocieron sin andar en la vanidad como el resto de los pueblos? Y en fin, así viene, me voy a ir adelantando porque yo marqué algunos puntos. Aquí ya viene la plegaria de Baruch. Yo por eso se los mandé para que ustedes lo lean con calma. Y bueno, anuncio de las 12 plagas. Ojo, aquí son 12 plagas. Acuérdense que hablan los números, los 12 o 7, números claves, 3, 4, 7, 12, 10. Son números que se manejan en el lenguaje del judaísmo y más en los judeocristianismo, ¿no? En el judeocristianismo. Entonces son 12 plagas. Me marché de allí, me senté en el torrente de Cedrón. Acuérdense, está ahí en Jerusalén. Al ponerse el sol, mi alma tuvo muchos pensamientos y comencé a hablar ante el poderoso. Tú que hiciste la tierra, escúchame, ¿de qué sirve la fuerza que se convierte en debilidad, el alimento que sacia pero se vuelve hambre y la belleza que se convierte en fealdad? ¿Hasta cuándo durará el tiempo de los que pasan por el mundo mancillándolo con tanta impiedad? Muestra ahora rápidamente tu gloria y no retrases nada de lo que prometiste. Entonces, recuerden que este personaje, de acuerdo a los filólogos y de acuerdo a los estudios que les hacen a los escritos que encuentran, que piensan que estuvo en el año 70 y que vivió toda esa cuestión de la caída del segundo templo. Entonces, por eso se considera que este es un libro visionario. No podemos decir que es un libro profético. No podemos decir eso. Bueno, vamos a seguir leyendo porque me falta un libro más y ya después termino la enseñanza y ya abrimos para el micrófono para todos. Baruch, Baruch, ¿por qué te conmueves por lo que no conoces? ¿Por qué te agitas por causa de aquello de lo cual no estás convencido? Y bueno, empieza a darles una respuesta y me voy a ir adelantando. Aquí viene una respuesta. Voy a leer aquí. En aquel tiempo sucederá que contemplarás tú y muchos que contigo están la paciencia del Altísimo, la cual existió de generación en generación, pues tuvo paciencia con todos los nacidos que pecaron y fueron justificados. Y continúa. Repuse, dice aquí, preguntando, ¿durará mucho tiempo esta tribulación? Esta necesidad abarcará muchos años. Ahora, ¿cuál tribulación? ¿Está refiriéndose a la tribulación del siglo XXI o se está refiriendo a la tribulación del siglo I? Por supuesto, es la del siglo I, los romanos. Aunque hace una revoltura de los babilonios y ahora acá, aunque los babilonios los está refiriendo con el segundo templo. Bien. Y respondió diciéndome, este tiempo está dividido en 12 etapas. Y ahí empieza a decir cada una de las etapas. Dice, está reservada
que se ha establecido para ella. En la primera etapa comenzarán las perturbaciones, en la segunda etapa el asesinato de los nobles, en la tercera etapa la caída de muchos, en la muerte, en la cuarta el envío de espada, en la quinta el hambre y sequía, en la sexta los terremotos y horrores, la octava abundantes fantasmas y visita de demonios. Chequen ustedes estos datos y la relación con Apocalipsis de Juan, porque este es el Apocalipsis de Baruch, ¿ok? O los dos se apoyaron o se copiaron unos de otros, o lo hicieron juntos, tomaron café, no sabemos. Y luego dice, en la novena, caída de fuego, en la décima, rapiña y abundante opresión, en la undécima, iniquidad y lujuria, y la duodécima, la mezcla confusa de todo lo que se ha dicho antes. Las etapas de ese tiempo se están reservadas y si se mezclarán ambas y se utilizarán las unas con las otras. Pues bueno, ya aquí te está hablando las dos etapas de lo que supuestamente va a suceder, porque fue la pregunta, me regreso, ¿durará mucho tiempo esta tribulación? Esa necesidad abarcará muchos años y la respuesta fue que en etapas. Ahora, las etapas, ¿cuántos años duran? No se dice aquí al momento. El fin de la tribulación para los fieles israelitas, si ustedes se dan cuenta, esta parte está dirigida totalmente para los fieles israelitas, ¿ok? Tiempos mesiánicos. Recuerden que el mesianismo nació en el judaísmo y es una doctrina tardía, después del año 300 antes de la era cristiana. Dice, toda la tierra se agitará entonces. Está hablando de toda la tierra que ellos conocían para aquellos tiempos, que muchos todavía creían que la tierra era plana en aquellos tiempos. Y quiero decirles que actualmente hay muchas personas que todavía creen que la tierra es plana. Pero bueno, dice acá, acaecerá que tras cumplirse lo que debe suceder en estas etapas, comenzará a manifestarse el Mesías. Ahora, habla de que se va a manifestar el Mesías. Manifestarse, ¿va a ser una transfiguración o qué va a ser? Vamos a ver qué más nos dice. Pero aquí ya empieza a tocar cosas de la misma mitología hebrea, la mitología cananea, por decirlo así. Ya está hablando de los monstruos marinos, y que en algún momento hemos hablado, de Behemoth, se manifestará desde su lugar, y Leviatán, que ascenderá desde el mar. O sea, Behemoth es el que está en la tierra, Leviatán es el que está en el mar. Van a salir en una de las enseñanzas que di de Apocalipsis, creo que si no me equivoco fue la última que di, acerca de los mitos que Apocalipsis de Juan maneja, mencioné acerca de estas cosas. Entonces, aquí lo está manejando. Si se dan cuenta, hay mucha similitud en el Apocalipsis de Baruch y el Apocalipsis de Juan, ¿ok? Hablan de plagas, precisamente las trompetas y las copas es un mismo acontecimiento hablando del Apocalipsis de Juan. Bien, seguimos. Entonces viene lo que es Behemoth y Leviatán. Siempre hablan estos personajes, estos monstruos marinos, nos hablan del caos y significa que se va a manifestar, que va a haber caos y que estos dos grandes monstruos de alguna manera tienen que ser derrotados, tienen que ser ahora sí que apaciguados, como se dice. Bien, me voy a ir a lo amarillo. Tras esto sucederá que se cumplirá el tiempo de la llegada del Mesías. Primero dice que se va a manifestar, ¿ok? Y luego va a ser una llegada. Miren, vamos a checar acá. ¿Sí? Comenzará a manifestarse el Mesías. ¿Cómo? No sabemos. Al menos habla de que va a controlar el caos. Pero aquí ya nos empieza a manejar que va a llegar el Mesías, ¿ok? Por cierto, si el Eterno lo permite, el próximo curso que vamos a estudiar juntos se va a llamar Yeshua. ¿Es Dios o solo un rabino? Y vamos a analizar muchas cosas en algunos puntos crítica textual de los evangelios, y ese va a ser el tema que, si Dios nos permite estudiarlos juntos, va a estar, es un tema controversial, pero pues vamos a estudiarlos, vamos a ver muchas fuentes que nos van a ayudar a comprender esta pregunta: ¿Yeshua es Dios
o solo un rabino. Bueno, después del comercial seguimos. Entonces habla aquí, dice, tras esto sucederá que se cumplirá el tiempo de la llegada del Mesías, que volverá gloriosamente. Entonces, todos los que durmieron, chequen el dato, con la esperanza resucitarán. Ahora, esta parte, ¿quién la manejó? La manejó Pablo. Entonces, si este escrito fue hecho un poquito después de la destrucción del templo, significa que aquí hay también una influencia paulina, también por esto, miren, y también Daniel, bueno, Daniel influyó a Pablo y Pablo influyó a todo el Nuevo Testamento. Dice, en aquel tiempo sucederán que se abrirán los depósitos de los que se guardaban la multitud de las almas de los justos y saldrán. Podrán contemplarse la multitud de las almas unida a una asamblea unánime. Las primeras se alegrarán y las últimas no se entristecerán. Sabrán pues que ha llegado el momento del cual se dijo que sería el fin de los tiempos. Entonces, todo esto que yo les estoy platicando, mis amados, por supuesto está relacionado con lo que estamos aprendiendo en este curso. Es el siglo XXI, es el fin de la era, el fin de los tiempos, qué está pasando. Y vamos a ver cómo de alguna manera nosotros hemos sido influenciados de lo que es el apocalipsis, o más bien los temas apocalípticos del judaísmo. Bien, porque el escritor de Baruch era un judío que conocía muy bien las escrituras. Entonces, de aquí ya nos está hablando que va a regresar, que no dice que regresa, sino que es la llegada del Mesías. Está hablando de la llegada del Mesías y que van a resucitar los justos. Bien, seguimos avanzando. Muchos se consumirán las almas de los malvados. Al ver esto, sabrán que ha llegado su suplicio y que su perdición ha venido. Entonces aquí estamos hablando que los malvados van a ser consumidos, van a morir, como dice aquí esta parte. Sabrán que ha llegado su suplicio y su perdición. Está muy de la mano con Apocalipsis de Juan, tienen datos de Daniel, en fin, datos de Génesis 1, de Bemot y de Leviatán. Aquí viene otra explicación del 36, capítulo 36, luego el 42 y el 7 en especial. Y pues también dice, me quedé dormido y tuve una visión. Si se dan cuenta, aquí ya nos está mostrando una visión de noche. Y aquí está hablando de unos árboles. Me voy a ir a adelantar de esa visión de árboles y solamente quiero remarcar algunos puntos. Dice, la verdad se esconderá de él todos los que están mancillados la iniquidad. Por eso léanlo ustedes con calma, ¿eh? La iniquidad huirá del mismo modo que las bestias dañinas huyen. Chequen esto. Sucederá que entonces, cuando se aproxime el tiempo de su fin para caer, se manifestará la autoridad de mi Mesías, que se asemeja a la fuente y a la vid. Cuando se haya manifestado, erradicará el pueblo numeroso. Y pues dice aquí, mi Mesías reprenderá por todas sus iniquidades, reuniendo y poniendo ante él todas las acciones de su gente. Luego lo matará y protegerá al resto de mi pueblo que se encuentre en el lugar que yo elegí. Su autoridad permanecerá eternamente hasta que se acabe el mundo corruptible y se cumplan los tiempos predichos. Esta es tu visión y es su interpretación. Respondí diciendo, ¿a quiénes y a cuántos les pasará esto? Dice, ¿quién será digno de vivir en ese tiempo? Pues aquí se respondió diciéndome, también te mostraré eso, puesto que me preguntaste a quiénes y a cuántos les pasará esto. Te diré que los que creyeron tendrán el bien que se ha predicho y los que rechazaron tendrán lo contrario. Los tiempos suceden a los tiempos y las edades a las edades. Unas toman de las otras y al final se equiparán según la medida de los tiempos, de las horas y de las edades. La corrupción se llevará a los suyos y la vida a los suyos. Cuando se convoque al polvo se le dirá, devuelve lo que no te pertenece y restituye todo lo que en su momento custodiaste. Es decir, el polvo va a regresar a los que están ahí desintegrados y como dice en otra parte, y el mar entregará a sus muertos.
Todo esto es una filosofía del judaísmo, que ahora es parte del judeocristianismo que hoy se está viviendo. Me voy a ir adelantando ya para ir cerrando. Y pues bueno, aquí están ya hablando de partes interesantes. Dice, como vistes, primeramente el comienzo de la lluvia provocada por la nube, hubo un primer lugar aguas negras que descendieron sobre la tierra. Esa es la transgresión que cometió Adán, el primer hombre. Ahora, aquí está hablando de aguas negras y aguas brillantes. Habla de un agua negra, un agua brillante, un agua negra, un agua brillante, y va interpretando y lo va relacionando. Ahora, nosotros, por lo que hemos estudiado, investigado, sabemos muy bien que el capítulo 1, 2 y 3, o más bien los primeros 11 capítulos de Génesis, son parábolas y hay mitología en esa parte, y que solamente el primer Adán, que Adán está representando a la humanidad, es una parábola. Sin embargo, aquí ya lo están tomando como un hecho como tal. Tanto es Pablo que habla del primer pecado capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos tiempos, desde que se entregó la Torá después del exilio, en el año 450, 400 aproximadamente, y se leyó, se compartió como la palabra de Dios, aunque no la aceptaron en un principio como tal, pero así se empezó a difundir todo eso. Ahora, es importante que ustedes se den cuenta cómo están manejando la filosofía judía en los temas apocalípticos, y ahí es donde vienen pues, muchas doctrinas, donde vienen muchas confusiones, y sobre todo cuando alguien lee Baruch y empieza a ver que Adán, el primer Adán, la transgresión del primer Adán, y también el libro de sabiduría también habla de eso, hablan del tiempo de lo que va a durar el mesianismo, el tiempo mesiánico, y dice 400 años, y el otro dice, Juan dice, no, son 1000 años, en fin. Y bueno, seguimos avanzando. Hablan del primer Adán, dice, ¿qué puede ser más negro y tenebroso que eso? Está hablando, vamos a ver qué es. Pues al hacerlo, estoy aquí con mi flecha, pues al hacerlo apareció la muerte que no existía en su tiempo, ojo con eso, se dio nombre al luto, se preparó la tristeza, se creó el dolor, se cumplió la fatiga en el trabajo, el orgullo, comenzó a establecerse, a establecerse, el Seol deseó renovarse con sangre de los hombres y tomó a sus hijos, creó el ardor de los padres y su majestad de la humanidad fue humillada y la bondad se marchitó. ¿Qué puede ser más negro y tenebroso que eso? Y pues bueno, ya después empieza a dar de los ángeles, dice, en este comienzo de las aguas negras que viste, eh, dice, las tinieblas fueron creadas a partir de las tinieblas, Adán corrió peligro y también los ángeles, pues ellos tenían la libertad en esa época que fue criada, algunos de ellos bajaron y se mezclaron con las mujeres. Está hablando precisamente todo lo que ya se conocía en la Torá en el relato de Berechit, prácticamente como una interpretación de eso. Y los que obraron de ese modo fueron atormentados con ataduras. El resto de la multitud de los ángeles que no tienen número se contuvo. Los que habitan en la tierra perecieron juntamente por medio de las aguas del diluvio. Entonces, si te das cuenta, para yo seguir avanzando un poquito más, empiezan a hablar de las aguas negras y de las aguas a qué se refiere. Y por ejemplo, tras esto vistes aguas brillantes. Eso es el manantial de Abraham. Entonces ya empieza a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ya conocemos nosotros cómo fue esa historia. Entonces dice, pues aquel tiempo no tenías una ley escrita, dice, que pudiera ser nombrada, pero entonces cumplían la obra de los mandamientos. Entonces, si te das cuenta, todo está enfocado a la Torá y la Torá fue después del exilio. Esto es importante. Y así empiezan las terceras aguas negras, está referido a Egipto, las cuartas aguas brillantes a Aarón, a Moisés, a Aarón, Josué, Josué hijo de Nun, de Caleb, en fin. Las quintas aguas negras, dice, son las obras que hacían los amorreos, sortilegios mágicos que obraban. También Israel se manchó,
con los pecados durante la época de los jueces, que no hemos estudiado jueces, pero bueno, también hay mucha información ahí. Las sextas aguas brillantes está relacionado con David y Salomón, las aguas negras que siguen, está con Jeroboam y sus becerros de oro. Luego las octavas aguas brillantes está relacionado con la justicia de Ezequías, del rey de Judá. Las novenas aguas negras está relacionado con Manasés, hijo de Ezequías. Ya ven que Manasés pues, fue más abierto en la adoración del politeísmo. Y las décimas aguas están con Josías, refieren a Josías. Las siguientes aguas negras, la 11, son la calamidad que acontece ahora, chequen el dato, ahora acontece ahora a Sión. El número 12 de aguas brillantes significa después de esto llegará un tiempo en que tu pueblo caerá en una necesidad como en peligro de perecer todos a la vez. Y las últimas aguas negras que viste, dice, estas serán aún más negras que todas las anteriores, las número 12 que significan el mundo y su totalidad. Y aquí viene la explicación de las últimas aguas negras, pues las aguas negras hablan precisamente de catástrofes y todo eso. Bien. Y aquí chequen este dato. Si la mayoría será entregada a la minoría. Y ocurrirá que todo el que se libre y escape de todas estas cosas predichas, que dijimos que dijo este Baruch, es ahora, en aquel tiempo, dice, los que vengan y los que sean vencidos serán entregados en manos de mi siervo Mesías. Ahora, si te das cuenta, aquí está hablando de un Mesías, un siervo, un humano. Toda la tierra devorará a sus habitantes. Y bueno, ya estamos casi terminando. Yo he venido para decirte estas cosas, pues tu oración ha sido escuchada por el Altísimo, muy parecido como le contestó a Daniel. Y bien, pues ya viene el tiempo mesiánico, cuando ya llegue el tiempo de mi Mesías, como dice ahí en amarillo. Todo el pueblo que no haya explotado a Israel, es decir, que no haya sido malo con Israel, ni lo haya pisado a la semilla de Jacob, vivirá. O sea, es decir, todas las naciones o todo el pueblo que fue benevolente con Israel va a vivir. Y por esto algunos, entre todas las naciones sometidos a tu pueblo, y dice, todos aquellos que han dominado o te han explotado serán entregados a la espada. Después de humillar a todos los que estaban en el mundo, se ha sentado en paz mi Mesías para siempre en el trono de su reino. Entonces, ya aquí ya están dando un tinte un poquito ya más perpetuo, así como una Jerusalén más perpetua. Entonces revelará el gozo y apresará la calma. Entonces el remedio descenderá con el rocío y desaparecerá la enfermedad, el miedo, el dolor. Los gemidos pasarán de los hombres, volverá la alegría por toda la tierra. Nadie morirá fuera de su tiempo. Es decir, que van a morir entonces. Ni de repente tendrán ni lugar contratiempo. Bueno, esto no lo estamos tomando como si fuera una profecía y voy a leer la última estrofa para terminar. Y en aquellos días no se fatigarán los cosechadores, ni se cansarán los dedicados a la construcción, porque sus trabajos progresarán velozmente por sí solos al tiempo que ellos trabajan con tal tranquilidad. Porque ese tiempo significará el final de lo que es corruptible y el principio de lo incorruptible. Está hablando entonces de eternidad. Por eso, por esto se realizarán las cosas predichas. Por ello se alejará de las cosas malas y se acercarán aquellos que no morirán. Estas son las últimas aguas brillantes que llegarán después de las últimas aguas negras. Esta es la traducción del Siriaco de Francisco Río Juan Alarcón Sánchez. Son de los apócrifos del Antiguo Testamento, volumen 6. Y ya después de aquí, la siguiente página que ustedes pueden leer es la del segundo Apocalipsis de Baruch, pero en griego. Y ahí van a notar que ya hay mucha mano negra, es decir, mucho del catolicismo, hablan de Jesucristo y cosas así. Pues bueno, voy a cerrar esto para ir cerrando esta sección. La idea es para que se den cuenta, mis amados, estamos en el siglo XXI y pues nos han
hecho creer a muchos que ya es el final de la humanidad prácticamente. Y si es el final de la humanidad, ¿por qué? Porque la humanidad va a evolucionar y prácticamente la humanidad va a quedar como en el olvido ya, ¿sí? Y la antigua humanidad como somos nosotros, y lo que va a estar ya gobernando más a futuro son robots, y la inteligencia artificial, los transhumanos, que son los que van a tener, por decir, los que van a tener más trabajo y pues quieren explorar los cielos, otros planetas, en fin, ese siempre ha sido el deseo del ser humano, pero para eso quieren alargar su vida. Bueno, eso es de lo que hablamos al principio de la clase y esto es lo de Baruch. Y yo quería compartirles esta parte, por eso les mandé los apocalipsis, para que ustedes puedan analizar y ustedes puedan tomar sus conclusiones, para que se den cuenta cómo nos dan cierta información, cómo la religión en algún sector, en algún punto, puede generar una esperanza en una persona. Y sobre todo en estos tiempos es que todo está difícil, que se está muriendo gente, que los virus, ay, pues ya nos queremos ir y estar más allá del sol, ¿no? Pues sí, es muy fácil irse y quisiéramos todos quizás irnos, sí, pues sí. Pero si te das cuenta, Baruch en algunos puntos coincide con este Apocalipsis de Juan, los dos son Apocalipsis, vamos a decir Baruch y Juan, coinciden en algunos puntos, ¿sí? Aunque Baruch habla de la resurrección de los justos, pero en ningún momento está hablando de un arrebatamiento. Y yo creo que ese es un tema interesante que lo maneja más es la doctrina de Pablo. Entonces yo creo que sí es interesante saber eso, si realmente va a pasar un arrebatamiento, si realmente Yeshua va a regresar o qué es lo que va a pasar. Entonces es importante que veas esto de Baruch. Te recomiendo que leas nuevamente con calma esto que leímos. Yo tenía pensado leer también Marcos, pero no lo quiero hacer deprisa porque también quiero leerlo con calma. Si el Eterno lo permite, lo vamos a hacer en la próxima clase. Y vamos a leer con calma Marcos 13 para que se vean todo cómo los temas apocalípticos de alguna manera están como relacionados en algunos puntos. ¿Ok? Pues bueno, ya les di la bibliografía. Y pues yo me despido de esta grabación y ahorita vamos a abrir el micrófono para comentar, platicar, edificarnos mutuamente, como siempre lo hacemos cada martes. Pues bueno, bendito sea. Gracias, Padre, por este tiempo. Vamos a parar la grabación.